a Mundo 2020. A inicios de enero, Kazajistán, un país del que casi nunca se habla en los medios, ocupó titulares de la prensa internacional. Lo que empezó como una protesta aislada contra el aumento de los precios del gas licuado rápidamente adquirió un matiz político con exigencias para apartar del poder a los corruptos y supuestamente con el objetivo de mantener y mejorar el nivel de vida de la población. En total murieron 225 personas y más de 4.500 resultaron heridas durante las violentas manifestaciones. Tras los acontecimientos, consideramos que es importante analizar cómo se llegó a este punto de tensión, qué hay detrás del estallido y a qué se deben las preocupaciones de Estados Unidos y las potencias occidentales por la intervención de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Sobre esos temas conversamos en el programa de hoy con Juan Sánchez, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. Saludos para usted, profesor, y bienvenido una vez más al programa. Quisiéramos comenzar hablando sobre cuáles fueron las causas de las recientes movilizaciones sociales en Kazajistán que acabaron convirtiéndose en disturbios violentos y que terminaron con cientos de muertos. No parece ser algo casual. ¿De qué forma se alimentó esa tensión? Muy buenas, Adriana. Un placer estar nuevamente con ustedes en el programa 2020. La situación de Kazajstán puede entenderse a partir de tres momentos diferentes. Uno, el momento de la política interna y de la situación social interna. Dos, la situación económica. Y tres, la situación geopolítica de Kazajstán. Los pueblos kazakos tienen la característica de no ser europeos. Ellos tienen sus propias tradiciones, costumbres, organizaciones. El pueblo kazaco se divide en tres grandes grupos que se llaman hordas. Las relaciones dentro de esas hordas son de carácter consanguíneo. Ello hace que el sentimiento de solidaridad dentro de los miembros de la horda sea muy fuerte. Los disturbios comienzan en la ciudad de Raonan, que antes se llamaba Novi Uzal. No es la primera vez que allí empiezan y se desarrollan acontecimientos muy violentos. Evidentemente es una característica de la horda que reside en esa parte de Kazajstán. El problema está en que esto es muy diferente a lo que pasó más tarde en Almatá. Hay la tendencia a explicar la situación como si fuera un solo proceso y desde mi punto de vista ya hay dos procesos totalmente diferentes. La situación de Almatá, es decir, la situación del sur, aprovecha la creación de las tensiones en la parte occidental para salir a la palestra. Y ya esta segunda explosión sí no es una protesta social, ya no es una reivindicación económica, esa es una situación políticamente motivada y creada desde algún tiempo, preparada desde algún tiempo para explotar en una situación provechosa. De manera que son dos procesos que debemos deslindar. Hay la percepción de que esto es solo obra de la mano extranjera. Efectivamente, no hay dudas de que la mano extranjera estuvo, pero las causas principales, es decir, el inicio de las causas es interno. Kazajstán está en un proceso, como el resto de los países de la ex Unión Soviética, en un proceso de transformación o de renovación de la dirigencia del país. Ya eso sucedió en otros países de la región de Centroasia y siempre estuvo acompañado de algún tipo de disturbio, de algún tipo de conflicto social. En Kazajstán, la permanencia estable de Nursultán Nazarbayev hizo posible que esta situación no se presentara antes. Pero ya
evidentemente hay un proceso de transición en el poder, y ese proceso de transición en el poder ha permitido que los conflictos sociales estallen. Profesor, hace unos días el expresidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, envió un mensaje a su pueblo en el cual negó que exista un conflicto entre las élites gubernamentales, que ha sido considerado uno de los motivos de la actual crisis política, y explicó que el actual mandatario, Kassym-Jomart Tokayev, goza de toda la plenitud de poder. En el actual contexto y desde el punto de vista histórico, ¿cuál usted cree que haya sido el papel de Nazarbayev, que llegó a gobernar el país durante varias décadas? Nursultán Nazarbayev ha sido indudablemente una de las figuras descollantes de la política soviética y postsoviética. Él ha jugado un papel determinante en evitar que la desintegración de la URSS no se hubiese transformado en una guerra entre pueblos eslavos y pueblos turcos. Como ustedes recordarán, la desintegración de la URSS se produce a partir de una reunión que tuvieron los presidentes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, sin los demás miembros de la Unión, y eso pues lógicamente creó una situación muy, muy difícil en las relaciones entre los pueblos túrquicos y los pueblos eslavos. Fue precisamente el papel de Nursultán Nazarbayev quien evitó en buena medida que esa situación se transformara y llegara a convertirse en una guerra entre esas etnias. Él además ha encabezado con mucho tacto, con mucho tino, los destinos de Kazajstán, la creación del nuevo Estado, y no hay la menor duda de que Kazajstán ha llegado a tener bajo su liderazgo un puesto respetado en la comunidad internacional. No obstante, yo debo decir que desde mi punto muy personal, la persona de Nursultán Nazarbayev no ha tenido a su alrededor en realidad muchas figuras que lo ayuden. Yo pienso que el entorno de Nazarbayev es responsable de muchas de las cosas que están sucediendo hoy. En particular, los vínculos familiares no los han ayudado porque se han aprovechado del proceso de privatización del país para acumular grandes riquezas. Y ahora en medio de este proceso de restablecimiento del orden que ha empezado el presidente nuevo, esas familias van a tener que ser afectadas, algunas de ellas incluso posiblemente sancionadas. Y profesor, además de por su ubicación clave en Asia Central, en medio del paso del proyecto de la Franja y la Ruta promovido por China, ¿por qué Kazajistán es tan importante a nivel estratégico? Bueno, Kazajistán es, desde el punto de vista de su extensión, tan grande como toda Europa occidental y está muy poco poblado. Tiene la característica de ser extremadamente rico en materias primas. Tiene petróleo, tiene gas, tiene uranio, que son todos materias primas muy codiciadas. Prácticamente no hay en el mundo país petrolero que no tenga algún tipo de conflicto. Sin embargo, Kazajstán hasta ahora había estado libre. Esa es una de las razones por las que yo pienso que se están creando estas situaciones en Kazajstán. Pero no es solo eso. Kazajstán es limítrofe con dos países que tienen en su interior fuertes movimientos islamistas. Me refiero a Uzbekistán y Kirguistán. Y además es fronterizo con la región Uigur de China, también con un fuerte movimiento islamista. Todo esto muy cerca, lógicamente, de Afganistán, con todo lo que ustedes conocen que allí sucedió
después de la retirada norteamericana. Por tanto, Kazajstán se convierte en un factor codiciado por toda una serie de fuerzas externas interesados en enriquecer sus intereses a partir de las condiciones que tiene el país. Kazajstán además ha estado jugando una política que ellos llaman de distanciamiento equitativo o de multivectorialidad. Eso significa que él ha tratado de mantener relaciones por igual de estables con China, Rusia y Estados Unidos. Esa en realidad es una estrategia muy difícil de materializar, sobre todo en la coyuntura actual. De esto se han aprovechado indudablemente algunas fuerzas externas. Para mí sigue siendo muy sospechoso que los acontecimientos de Rauzen se hayan iniciado precisamente en la zona más rica del país, que es donde están asentadas las compañías petroleras norteamericanas. El tiempo dirá y podrá mostrarnos algunos nuevos elementos de cómo eso ha estado jugando en los conflictos, o por lo menos en el inicio de los conflictos actuales en Kazajstán. Y en eso que usted mencionaba también influye que Kazajistán sea uno de los principales países donde tiene lugar el minado de criptomonedas, ¿verdad? En mi opinión, sí. En mi opinión, ese es un factor muy importante y no es azar que inmediatamente después de iniciados los acontecimientos en Kazajstán se haya caído el valor del Bitcoin y se haya fortalecido, por tanto, la posición en esa esfera de los Estados Unidos. Hagamos una pausa muy breve sobre cómo estos acontecimientos en Kazajistán se ajustan a un guión similar al aplicado en otras naciones cercanas a Rusia para generar inestabilidad. Conversaremos al regreso, así que no se aparte, que en instantes estamos de vuelta en Mundo 2020. Los estadounidenses también sufren el bloqueo, pues el gobierno de su país les impide viajar libremente a Cuba. Tampoco pueden invertir, pues el principal obstáculo entre las relaciones de Cuba y Estados Unidos es el bloqueo. Cuba produce medicamentos únicos y de primera necesidad a los que los estadounidenses no tienen acceso. Por esa y otras razones, los cubanos decimos no al bloqueo. Seguimos conectados en Mundo 2020. Hoy profundizamos en las causas y consecuencias de los recientes disturbios en Kazajistán, sobre los cuales muchos países como Rusia, Belarus o incluso Cuba han alertado que se trata de hechos de violencia instigados desde el exterior para subvertir allí el orden interno y desestabilizar al gobierno. Si bien desde Occidente hubo críticas a la intervención de las fuerzas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken llegó incluso a bromear con que una vez que los rusos están en tu casa a veces es difícil hacer que se marchen. Bueno, pues el gobierno kazajo ya confirmó la retirada de las fuerzas de paz. En fin, que un país del que prácticamente jamás escuchamos hablar llamó la atención mundial porque allí hay mucho en juego en materia económica y también de seguridad. Por un lado, intentaron asestar un golpe contra China en su megaproyecto de la Franja y la Ruta,
y por otro buscan hacerse un hueco en el enclave estratégico por su cercanía con Rusia y las intenciones estadounidenses de acorralar a una de sus potencias enemigas. Por eso se dice que esta era una cuestión de vida o muerte para Moscú, que ya tiene el caso de Ucrania en sus puertas y necesitaba evitar repetir la dosis de conflicto en otra de sus fronteras. Al parecer, en el caso kazajo se logró detener el avance del considerado un golpe suave, pero ¿volverán a intentarlo? Bueno, pues eso vamos a analizarlo con el profesor Juan Sánchez del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Profesor, la situación en Kazajistán parecía próxima a una guerra civil, según divulgaron algunos medios, y el gobierno de ese país convocó a las fuerzas pacificadoras de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, o TCC. Pocos días después, el gobierno kazajo retomó el control y el presidente Tokayev anunció la salida de las fuerzas de esa alianza militar. ¿A qué se debieron entonces todas esas críticas de Occidente a la intervención de la fuerza de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva? Yo le decía al inicio de nuestra conversación que lo que sucedió en el sur de Kazajstán es un movimiento diferente a lo que sucedió en el occidente de Kazajstán. Es decir, el sur de Kazajstán, el movimiento del sur de Kazajstán fue un movimiento indudablemente político. No es la primera vez en la historia que la región sur de Kazajstán pretende separarse del país. Esa es una zona caracterizada, como lo había dicho anteriormente, por una fuerte presencia islamista y más próxima por su forma de ser y forma de pensar a las poblaciones de Uzbekistán y del Kirguistán. Si Kazajstán cae, como se pretendía, si se divide, eso hubiera sido un verdadero problema para China, para Rusia y desde luego para toda el Asia Central. Ante ese peligro, el presidente Tokayev, quien sintió que no tenía el apoyo de las fuerzas, de la dirección de las fuerzas de seguridad, pues recurrió al mecanismo de defensa que tiene en conjunto con otros países y Rusia, el Tratado Colectivo de Seguridad Colectiva. Eso le permitió enfrentar el ataque que se había realizado en contra de la integridad territorial de Kazajstán y retornar el país a la normalidad. Normalidad que es todavía precaria. El problema no ha terminado todavía. Yo pienso que las críticas de Occidente son unas críticas, podría decirse que hipócritas, porque Occidente no le pide permiso a nadie cuando quiere intervenir, sobre todo Estados Unidos. Es decir, los norteamericanos vienen y dicen aquí estoy, y nadie los ha invitado. Pero hay una cosa que he pensado mucho en estos días a raíz no solo del conflicto en Kazajistán, sino de otros problemas que hay en la arena internacional. Hace muchos años, cuando nosotros queríamos, yo en particular, quería estudiar un problema, siempre me era muy importante conocer el punto de vista de los analistas de Estados Unidos. En la época de Henry Kissinger, de Zbigniew Brzezinski, los análisis que hacían los políticos norteamericanos eran análisis desde luego muy interesados desde el punto de vista de lo que es la visión de Estados Unidos del mundo, pero eran análisis serios. Hoy eso no existe. Ellos se dedican única y exclusivamente a denigrar, a difamar y lógicamente a divulgar cosas que no son ciertas. Es decir, no se pueden tomar con seriedad los análisis de los políticos norteamericanos.
Hace poco, profesor, usted conversó con nosotros aquí en Mundo 2020 sobre el diferendo entre Estados Unidos y Rusia alrededor de la frontera con Ucrania, donde la OTAN despliega sus fuerzas porque Washington insiste en que Moscú quiere invadir, lo cual el Kremlin desmiente una y otra vez. A pesar de los diálogos recientes entre ambas potencias, la tensión no parece disminuir. ¿Están, en su opinión, relacionados los sucesos en Kazajistán con ese interés del gobierno estadounidense de desestabilizar a Rusia y generar inestabilidad en una región clave? Sí, Estados Unidos es la potencia más fuerte, la potencia más poderosa, pero no son lo suficiente como para ser los autores de todo lo que está pasando en el espacio postsoviético alrededor de Rusia. Si analizamos la situación en esa parte del mundo, vemos que prácticamente en todos los rincones hay algún tipo de conflicto, empezando desde el Báltico, Bielorrusia, Ucrania, Moldova, el Cáucaso y ahora también Asia Central. De manera que Estados Unidos lo que hace es aprovecharse de los conflictos, aprovecharse de ese proceso de transición que todavía se mantiene en el espacio postsoviético, porque la transición equivale a inestabilidad. Y esa inestabilidad tratan de explotarla para debilitar al máximo a la potencia de esa región, que es Rusia. Y no solo Rusia, también China. Y específicamente, profesor, en el caso de Kazajistán, ¿considera usted que el intento por desestabilizar el país fracasó del todo? Usted hablaba de una normalidad precaria. ¿O están presentes aún en ese país de Asia Central las amenazas externas por impulsar un golpe suave o también llamado revolución de colores? Yo considero que la situación de Kazajistán ha empezado a normalizarse. No diría que ya está totalmente normalizada y que el intento de golpe haya sido del todo derrotado. Todavía las fuerzas internas que trataron de dar el golpe se mantienen ahí. Las causas económicas, sociales, políticas se mantienen. Por tanto, la situación sigue siendo muy, muy delicada. Tengo la esperanza de que el gobierno kazajo pueda, al final, con el apoyo de sus aliados en la región, normalizar la situación del país, pero todavía es temprano para cantar victoria. En la ciudad de Almatá se mantiene todavía el estado de sitio, no ha sido retirado. Y eso nos muestra que las autoridades consideran que todavía hay trabajo por hacer. Va a llevar tiempo también porque, repito, hay factores que son muy antiguos. Ha sido tradicional la tendencia de determinadas fuerzas en el sur a separar esa región de Kazajstán. Y eso no va a desaparecer de momento. Habrá que trabajarlo y habrá que trabajar mucho. Otro factor que no se maneja normalmente en los medios internacionales, pero que yo conozco, es que la mentalidad del pueblo kazajo no es una mentalidad capitalista. El pueblo kazajo no entiende eso de la propiedad privada. Hay sectores en la sociedad kazaja que eso lo pueden entender, pero la gran masa eso no lo entiende, porque ese es un pueblo de mentalidad comunitaria. Y para ellos no es fácil que alguien llegue y diga, esto es mío, y ya. Ese es un proceso que no se resuelve fácil y que va a llevar mucho tiempo a las autoridades para hacer que la población reaccione a ese tipo de situación. De manera que todavía habrá mucho trabajo en Kazajistán. Muchísimas gracias, profesor, por estas reflexiones sobre los sucesos más recientes en Kazajistán.
Muchas gracias a ustedes. Espero que mi intervención les pueda ser de utilidad no solo a ustedes, sino también a los televidentes. Y así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.